Buenas noches, mi nombre es Julie Pereseña, hago parte del curso Física Mecánica de jueves de 6:30 a 8:45, estudio Ingeniería Industrial de sexto semestre. A continuación, explicaremos la simulación de un movimiento de un proyectil. Pasamos al laboratorio. Aquí tenemos un cañón con un ángulo de máximo de 90 grados y un ángulo mínimo de 25 grados. Tenemos un flexómetro, tenemos para medir tiempo, distancia horizontal y la altura que tenga el alcance del proyectil. A medida que vamos configurando el cañón, vemos que aquí nos dan los valores iniciales de altura, el ángulo y la rapidez que tengamos. Vamos a tener un ángulo fijo de 60 grados. Vamos a lanzar el proyectil. Vamos a seleccionar un humano. Vamos a lanzar, aquí podemos medir la distancia. Vamos a lanzar un humano. Vemos que alcanzó una distancia de 28 metros, de 28.3 metros. Vamos a ver qué pasa si le disminuimos la masa. Vemos que no pasa nada. Y si le aumentamos la masa, 200 kilogramos. Listo. Aquí podemos concluir que la trayectoria no depende de la masa del objeto. Ahora vamos a ver qué pasa si le disminuimos el diámetro. Vemos que no cambia absolutamente nada. Vamos a aumentarle el diámetro 1.5 milímetros. Vemos que creció el muñequito. Y la distancia tampoco cambió. Sigue siendo la misma trayectoria. Entonces, aquí concluimos que la trayectoria no depende tampoco del diámetro que tenga el objeto. Ahora vamos a pasar con la gravedad. La gravedad terrestre es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a ver qué pasa si le aumentamos la gravedad. Vamos a ponérsela 14.95 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a ver qué pasa. Aquí observamos que mayor gravedad, más atracción sobre la Tierra, y también observamos que hay menor trayectoria. Ahora vamos a ver qué pasa si le disminuimos la velocidad. Se fue ese muñeco para la luna. Bueno, ¿qué pasa? Vemos que mayor gravedad, más distancia, más altura. Ahora vamos a ver, bueno, vamos a ponerle la gravedad de la Tierra nuevamente, que es 9.81. 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Listo. ¿Qué pasa? Vamos a colocarle la resistencia del aire. ¿Qué pasa con el aire aquí al momento de lanzar un proyectil? Listo. Vemos que hay una pequeña desaceleración al momento de lanzar el proyectil. Listo. Ahora vamos para la siguiente pestaña, que es el coeficiente de arrastre. ¿Qué es el coeficiente de arrastre? Es también conocida como diseño automotriz. Dice que esta permite calcular la fuerza
que se opone al movimiento relativo entre el cuerpo y un fluido. Permite calcular la energía y la potencia necesaria para que dé cierto movimiento o viceversa. Listo, ya que explicamos qué es un coeficiente de arrastre, seguimos con la explicación. Tenemos un ángulo de 60 grados. Vamos a ver qué pasa si le disminuimos el coeficiente de arrastre. Vemos que toma una figurita como una gotica de agua. Fluido. Vemos qué pasa. Listo. Aquí tomó una distancia de 27.4 metros. Vemos que salió con una rapidez inicial de 18 metros sobre segundo. Ahora vamos a ver, aumentar la rapidez inicial. Un poquito menos para que se vea en la planta. Un poquito menos. Listo. Vemos que tomó una distancia de... No alcanza a correr. Listo. Una distancia un poco más lejos. Vemos que a mayor rapidez inicial hay más energía, más potencia. Cuando le disminuimos el coeficiente de arrastre, vemos que cambia la figurita. Vamos a ver qué pasa. Hay menos energía, menos fuerza. Si lo aumentamos, listo. Vemos que al aumentar la rapidez inicial hay más potencia al momento de tirar el proyectil. Listo, ahora borramos y vamos a ponerle una distancia, 20 metros sobre segundo. Vamos a ver qué pasa si le aumentamos el diámetro, le disminuimos el diámetro. Cambió. Vamos a primero a ponerle diámetro pequeño. Vamos a ver si le disminuimos el diámetro, ¿qué pasa? Lanzado proyectil. Si le disminuimos el diámetro, vemos que hay una pequeña variación. Y si le aumentamos el diámetro, ¿qué pasa? Vemos que hay otra pequeña variación también. O sea, concluimos de que entre menor sea el diámetro del objeto, hay más trayectoria, más altitud, más recorrido. Y entre mayor sea el objeto, hay menor recorrido, menor distancia y menor trayectoria. Ahora vamos a ver si le aumentamos la masa. Cuando la masa es de 1 kilogramo, vemos que disminuyó y tuvo una distancia de 20,6 metros. Y si le aumentamos la masa, 9 kilogramos, vemos que aumenta. Entonces concluimos que entre menor sea el kilogramo, los kilogramos del objeto, más pesado va a ser al momento de ser lanzado, y entre mayor sea, más liviano va a ser al momento de ser lanzado proyectil. Listo. Pasamos a vectores. Tenemos un ángulo de 50 grados.
una bala de cañón. Disparamos. Listo. Vamos a tener este es diámetro. Vamos a disminuir el diámetro del objeto que fue lanzado. Vamos a ver qué pasa. Listo, se fue más largo. Tuvo una distancia más larga de 30.8 milímetros. Cuando es mayor, vamos a ver qué pasa. ¿Qué distancia recorrido? Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que entre menor sea el diámetro del objeto lanzado, mayor va a ser la distancia recorrida con resistencia al aire, y sin resistencia del aire hay una pequeña variación también. Listo. Vamos a ver si le aumentamos la masa. ¿Qué pasa si le aumentamos la masa? Vemos que no pasa nada. Le aumentamos. Vemos que tampoco pasa nada. Y si le agregamos la resistencia del aire, vemos que hay una pequeña variación, que hay una desaceleración del proyectil lanzado. Están los componentes, los vectores, la dirección que va tomando el proyectil a medida que va siendo lanzado, los de aceleración y de fuerza. Vemos la altitud. Vamos a tomar el tiempo. Dice que tiene un tiempo de, bueno, la mitad de la gráfica, en el centro, que tiene un tiempo de 1.91 sobre 6, 1.41 segundos, con una distancia horizontal de 16.26 metros, con una altura de 9.69 metros. Este no es ni el tiempo, ni la distancia, ni la altura completa. La altura completa la tomamos acá al finalizar la curva que tuvo proyectil. Vemos que el tiempo total fue de 2.81 segundos, con una distancia horizontal de 32.53 metros, con una altura de 0. Listo. A ver. Sí, cierto. Listo. Gracias.